¿Qué podemos esperar al final de este recorrido pues tan agitado y tan lleno de noticias políticas que han ido haciendo a veces ruido en este trayecto? ¿Qué es lo que ves en este sentido, Kenneth? Sí, gracias, Julio. Mira, yo creo que la aprobación en el Senado de la República el día de ayer del TEMEC es una muy buena noticia. Demuestra que al final de cuentas en nuestro país existe un consenso a nivel del Poder Legislativo, a nivel de la sociedad, de los beneficios que le va a traer a nuestro país este tratado, este Telecán mejorado y modernizado. Al final de cuentas, el proceso, por supuesto, no ha concluido. La parte más difícil está, como bien lo me señalabas, en el Congreso de Estados Unidos. Es ahí donde el debate continúa. Hay una negociación muy intensa entre los demócratas que controlan la Cámara de Representantes y la Casa Blanca, porque saben los demócratas que este va a ser un logro importante para Trump una vez que se ratifique y que lo va a utilizar como bandera de campaña. Entonces van a vender caro su voto y están exigiendo una serie de medidas que podrían, en su opinión, requerir de reabrir el texto en materia laboral, en materia ambiental y en propiedad intelectual. Entonces, eso representa un reto porque tanto México como Canadá y el propio Ejecutivo de Estados Unidos ha señalado que no conviene reabrir el tratado. Abres una caja de Pandora, empiezas a afectar los balances de la negociación. Lo que se debe hacer es no tomar como rehén el TEMEC, aprobarlo y luego por la vía administrativa enfocarse en los temas donde tienen interés los demócratas, que es sobre todo la aplicación del tratado, es decir, los mecanismos de solución de controversias. Esa es la recomendación que nosotros hicimos al firmar el tratado el 30 de noviembre y que este gobierno en este momento en México ha también impulsado ante Estados Unidos. Pero esperamos un horizonte más o menos entre 3 y posiblemente más meses para la ratificación en Estados Unidos. En una de esas se puede ir a tiempo extra, por así llamarle, y podríamos estar en el otoño de este año todavía viendo si se va a ratificar en Estados Unidos. Kenneth, ¿cómo conciliar la visión de una política, una propuesta en su momento de la administración de Enrique Peña Nieto para la formulación de este nuevo tratado comercial, una administración tachada por la izquierda de ser una administración neoliberal, de un gran relación o sometimiento o avenimiento con intereses de Estados Unidos, y esta nueva administración, la de López Obrador, que proviene de esa izquierda y que sin embargo proponen lo mismo y defienden lo mismo. Acaba habiendo identidad de propósitos ideológicos y económicos en la administración Peña Nieto y la administración López Obrador. Mira, eso que mencionas es muy interesante porque desde la campaña presidencial en México, los 3 principales candidatos, PRI, PAN y Morena, apoyaron lo que se venía haciendo en la negociación del Telecán, ahora TEMEC. Es decir, avalaron lo que el gobierno venía haciendo y lo hicieron porque existe evidencia empírica de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte le ha traído grandes beneficios a México en los 25 años de su existencia. Eso no era la misma postura que tenía Andrés Manuel en el 2006 y ni siquiera en el 2012, pero esa postura fue evolucionando porque los hechos nos muestran el incremento importante en comercio, en inversión, en generación de empleo gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, en ese rubro sí podemos decir que hay una coincidencia y una, digamos, espíritu de continuidad para tratar de fortalecer el tratado. Es por eso que logramos nosotros, mientras que estábamos negociando, incorporar al equipo de transición de la administración entrante a la negociación y poder concluir esta negociación de la mano con ellos. Y eso también le dio legitimidad a la administración de Andrés Manuel López Obrador de presentar el nuevo tratado, el TEMEC, al Senado de la República en estos días y poder argumentar que no es un legado de la administración anterior, sino es un tratado donde participó directamente los representantes de la administración entrante y que representa y valida, digamos, el programa de gobierno que tiene Andrés Manuel López Obrador en materia de crecimiento económico para el país. Entonces sí hay una coincidencia, esperemos que eso se traduzca, por supuesto, ya en tener la ratificación en Estados Unidos y Canadá, y por otro lado también le recomendamos a la administración en noviembre del año pasado, cuando estaban por entrar al poder, que se mantenga la continuidad en perseguir la diversificación comercial de México, es decir, profundizar los tratados que ya tenemos en vigor, implementar plenamente el CPTPP, el Acuerdo Transpacífico, y por supuesto concretar ya
la firma y ratificación de la modernización del acuerdo que tenemos con la Unión Europea. Esperemos que eso también se logre. Cuando termine este tratado de libre comercio que está aprobado ya por los órganos legislativos mexicanos y cuando sea aprobado por los órganos legislativos de Estados Unidos, cuando pase el tiempo a la distancia, ¿qué es lo que los mexicanos vamos a decir? Ganamos radical e indiscutiblemente con este tratado de libre comercio, Kenneth. Mira, sin lugar a dudas, por un lado, preservamos el libre comercio, es decir, y eso se dice fácil, pero la postura inicial de Estados Unidos en esta negociación era tener un retroceso en los principales sectores donde México ha tenido éxito exportador, es decir, en el automotriz, en el textil, en agropecuario, en compras de gobierno, en diversos sectores donde México ha tenido éxito, había intentos de tener retrocesos. Eso se quitó de la mesa. Por otro lado, logramos modernizar el tratado. Yo creo que esto es lo más importante. Lo volvemos a convertir, tal como fue en 1994, en el acuerdo de vanguardia, el acuerdo más avanzado a nivel mundial. ¿Y esto por qué es importante? Porque las disciplinas que ahí se establecen van a ser la base de las negociaciones multilaterales en la OMC y también de otros tratados que se negocien a nivel mundial. Y México, habiendo sido de los autores de estas disciplinas modernas, está en una posición importante del punto de vista de competitividad con respecto a otras regiones. Entonces yo creo que ese es el legado más importante, se mantiene la estabilidad que nos brinda el libre comercio en la región, pero además lo moderniza, introduciendo medidas en materia de comercio digital, telecomunicaciones, todo lo que viene siendo buenas prácticas regulatorias, se introduce un capítulo para internacionalizar a las pymes, hay un capítulo de anticorrupción, es decir, medidas que ayudan de manera concreta a la economía mexicana. Yo creo que ese es el legado más importante para el futuro. Bueno, pues Kenneth Smith, fuiste jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio en su versión actual. Gracias por estas palabras y esperemos pues ver cómo avanza este proceso ahora en la parte final, que es en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Julio. Viene un proceso complicado de negociación en Estados Unidos, donde México va a tener que seguir siendo un actor importante a través del cabildeo, a través de la movilización de los actores políticos y económicos en Estados Unidos, para que al final del día tengamos la aprobación de este tratado. Pues muchas gracias, Kenneth Smith. Buenas tardes.